es la situación de la ley de amnistía que ha sido promulgada por Dina Boluarte hace pocas semanas, ¿no? Lo que ha iniciado una serie de acciones desde la sociedad civil, movimiento y organizaciones de derechos humanos. Y para conversar sobre este tema, está con nosotros en la plataforma Zoom Gisela Ortiz Perea, familiar del caso Cantuta, que ha estado presente justamente en San José de Costa Rica durante esta audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gisela, muy buenos días, bienvenida a ANP Radio. Buenos días, Renzo. Muchas gracias a toda la plataforma de la Asociación Nacional de Periodistas, de la ANP Radio, por la oportunidad siempre de conversar sobre estos temas. Gisela, coméntanos, por favor, después de la audiencia que ha sido celebrada el último jueves, ¿cuáles son las proyecciones y expectativas que tienen los familiares? Bueno, primero esperar, por supuesto, que la Corte Interamericana emita una resolución sobre este tema, evaluando lo que se ha señalado en la audiencia, los documentos que se ha presentado, no solamente de parte de los familiares, de las víctimas, de los organismos de derechos humanos, sino también por parte del Estado. Y eso puede tomar quizás un mes, esperamos que no tome mucho tiempo. Sí creo que es importante evidenciar todo este nivel de impunidad que estamos viviendo, todo este retroceso en materia de derechos humanos. Eso por un lado. Y por otro lado, como familiares, con diversas organizaciones sociales, vamos a continuar con los plantones los días jueves, ¿no? A partir de las 5 de la tarde, frente a Palacio de Justicia, este jueves y todos los jueves que vengan, vamos a estar realizando esta acción pública de rechazo a la ley de amnistía y a cualquier forma de impunidad en realidad, porque creemos que la justicia, la verdad, son nuestros derechos y así hay que defendernos. Pero además porque como sociedad yo creo que nadie puede obligarnos a convivir con criminales, con delincuentes, y que hay una obligación del Estado de investigar y de sancionarlos como corresponde. Claro, Gisela, vamos por partes porque has abierto un poco el tema que me parece interesante, pero empecemos abordando un poco la posición desde los familiares respecto a la defensa del Estado peruano. Hemos visto una serie de videos, hemos visto la audiencia y hay posiciones criticables, cuando menos, pero desde los familiares de las víctimas, ¿qué respuesta o qué pueden decir frente a esta defensa que ha presentado el Estado peruano? Bueno, yo creo que el Estado ha enviado, si queremos, actores políticos más que constitucionalistas o abogados que defiendan principios. Lo que ellos han ido a hacer allá es a dar un discurso entremezclando temas, ¿no? Por ejemplo, el tema Vizcarra, que no tiene nada que ver en una audiencia sobre casos tan concretos como Cantuto Barrios Altos o sobre el tema de impunidad, que en todo caso podrías hablar de otros casos de violaciones a los derechos humanos, de alguno de los perpetradores que puede tener algún problema de salud, no lo sé. Y han ido a entremezclar cosas, ¿no? Y con mucho atrevimiento, por ejemplo, el señor Delgado señalando que él va en representación de las 69,000 víctimas. Y eso a mí me parece atrevido de su parte, porque en realidad la mayor cantidad de víctimas que se moviliza, o al menos casi el 50%, como lo ha señalado la propia Comisión de la Verdad, son víctimas civiles, ¿no? Civiles que fueron victimados por agentes del Estado y que creo yo a lo largo de estos años han ido perdiendo la confianza en la propia representación del Estado, ¿no? Porque no les ha garantizado derechos y que están organizados en organizaciones nacionales como ANFACEP, CONAVIP, ANFADET, FABIDEF o CROBAPA en Apurímac y una serie de organizaciones que existen y que están en contra de la ley de amnistía, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y claro, esos temas de soberanía que aquí llenan los periódicos y algunos medios de comunicación, allá no se han atrevido a señalarlo, porque por supuesto sería insultante decir pues que el Estado peruano es un Estado soberano cuando ha firmado y ha ratificado la Convención de San José, ¿no? Entonces, no habían argumentos en todo caso para conversar o discutir. Señalaron que los jueces eran como autónomos para en el control de convencionalidad, decir si es una ley que se aplica o no, lo Claro. cual es pues contradictorio porque qué gobierno, qué
Estado va a promulgar leyes que pueden ser inconstitucionales, ¿no? Y que estás de alguna manera reconociendo que el juez tiene derecho a evaluarla y a no aplicarla si cree que no es constitucional, ¿no? Entonces, absurdo por todos lados. Claro, Y estamos por otro hablando lado, claro, entonces, diciendo, por ejemplo, perdóname, la ley de Gisela. amnistía no permite que los miembros del Grupo Colina que han cometido hechos condenables salgan en libertad. Mentira, en ninguna parte de la ley de amnistía hay siquiera pues un agregado para decir que quienes han sido parte del Grupo Colina no se beneficien, ¿no? Entonces, yo creo que argumentos bastante absurdos por todos lados y que de alguna manera hacen quedar mal, pues, al Estado en general, ¿no? Pero creo que también evidencia lo que es este gobierno, ¿no? De alguna manera un gobierno mediocre, sin mayor compromiso en los temas de derechos humanos y que hace de todo lo que hace un show, ¿no? Claro, Gisela, estaríamos hablando entonces de una defensa más política que jurídica. Gisela, nos indican que hay un pequeño problema con la plataforma Zoom. Estábamos en conversación justamente con Gisela Ortiz, que es familiar del caso La Cantuta, que ha estado presente en San José de Costa Rica. Recordemos el último jueves 21 de agosto, que fue celebrada esta audiencia pública de seguimiento, ¿no? De supervisión de cumplimiento de la sentencia, en la que están solicitando los familiares, las organizaciones de derechos humanos, una ampliación de las medidas provisionales en estos casos, ¿no? En los casos Barrios Altos y La Cantuta, debido justamente a la promulgación de esta ley de amnistía, ¿no? Que concede amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas, de la policía y comités de autodefensa que participaron, en teoría, dicen, en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Recordemos el periodo de violencia que vivió el Perú entre 1980 y el 2000, que efectivamente nadie niega, hubieron grupos terroristas, eso es algo, eso es una verdad históricamente aceptada y reconocida, pero el problema está en que el Estado peruano, a través de las fuerzas públicas, respondió con una violencia igual, ¿no? Esta política de el terror contra el terror que ha justamente generado víctimas en la sociedad civil, comunidades campesinas, contra estudiantes universitarios, justamente este es el caso de la Cantuta, ¿no? Y que vemos cómo el Estado ha obrado vulnerando y violentando los derechos humanos de esta población. Estamos de nuevo en contacto con Gisela Ortiz. Gisela, hilando un poco lo que nos comentabas, entendemos que el Estado peruano ha optado por una defensa más política que jurídica. Uh -huh. En ese contexto, ustedes como familiares, ¿consideran que realmente el Estado acataría una posible resolución frente a esta nueva audiencia? ¿O con todo este discurso que está ahorita en ciernes, ¿no? Que quieren salir de la Corte Interamericana, dicho en contexto, nombramiento de Juan José Santibáñez como ministro de Justicia. ¿Qué esperar, ¿no? De frente a lo que falle la Corte del Estado peruano. Bueno, yo creo que los antecedentes que tiene este gobierno de desacato continuo a las resoluciones de la Corte Interamericana hace prever que no va a responder positivamente una nueva recomendación. Somos conscientes de ello, somos conscientes de que estamos frente a un gobierno que no respeta derechos humanos y que realmente no le interesa cumplir con todo el sistema interamericano porque está en una tarea permanente de protección a sí mismo, ¿no? Por las responsabilidades que tiene en las matanzas de los 50 compatriotas en el 2022 y 2023. Sin embargo, sí creemos pues que son antecedentes, ¿no? Que de alguna manera tienen que dejar ese mensaje en todos y cada uno de nosotros de la importancia de tener no solamente instituciones autónomas en nuestro país, ¿no? No solamente un poder judicial, un ministerio público que no obedezcan a las voluntades políticas partidarias de nadie, que sean autónomas para rechazar leyes inconstitucionales en contra de los derechos humanos, sino también creo la necesidad de contar con un sistema interamericano que garanticen derechos. O sea, este gobierno se va a tener que ir el próximo año y quien venga
definitivamente no solo debe pronunciarse sobre lo que está ocurriendo y por eso la necesidad de las acciones públicas para poner el tema en la agenda mediática, política y también exigir a los partidos políticos que se pronuncien sobre lo que viene ocurriendo. Creo que es bueno recordar que el sistema interamericano no solo protege en temas de derechos humanos, sino que protege en realidad sobre cualquier materia, o sea, derecho laboral, derecho medioambiental, el tema de la contaminación, poblaciones indígenas, y que necesitamos como Estado peruano tener la seguridad de que estamos protegidos, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Yo la verdad de este gobierno no espero nada. Creo que la designación de Santibáñez es una afrenta a todo lo que estamos exigiendo. No hay ningún tipo de respeto a la ciudadanía, o sea, no tienes ni siquiera legitimidad de un sector de la población que te respalde políticamente y no esperamos nada. Sí creemos que la Corte debería también presentar su informe ante la Asamblea General de la OEA y que sea también la Asamblea la que llame la atención sobre la situación del Estado peruano. O sea, todos esos hechos son hechos políticos internacionales que deberían darnos vergüenza a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Que estemos siendo cuestionados internacionalmente porque no se respetan derechos humanos o porque no se respetan sentencias judiciales internacionales, debería preocuparnos no solo a los familiares de las víctimas, en general, a las empresas que invierten en el Perú, a quienes hacen negocios, ¿no? Porque, o sea, ¿quién garantiza que otras decisiones judiciales internacionales van a ser respetadas por este gobierno, ¿no? Efectivamente, Gisela, y justo frente a ello, ustedes han anunciado una serie de protestas, entendemos, y lo has mencionado, todos los jueves. Coméntanos al respecto, por favor. Bueno, creemos que es importante. Hemos tenido una primera reacción el jueves de la semana antepasada, justo el día que hicieron todo este show en Palacio de Gobierno con presencia de violadores de derechos humanos como Rivero Lazo y festejando una impunidad que no les corresponde. Decidimos tener una primera reacción, ¿no? Y hicimos un plantón el jueves pasado, acompañando un poco la audiencia de la Corte Interamericana. Se hizo una siguiente acción, pero creemos que tiene que ser permanente, ¿no? Creo que la memoria es también una forma de justicia que tenemos como familiares. Este hecho de recordar que aquí se violaron derechos humanos, que aquí se han cometido una serie de crímenes graves y que hay responsables, responsables directos, responsables intelectuales, responsables políticos, que tienen que asumir su responsabilidad en todos estos hechos. Y creo que esa acción pública no solamente es un acto que evidencia esos hechos, sino que también es un acto de solidaridad con las víctimas, con sus familiares, es un acto de justicia, porque por más ley de amnistía que nos quieran imponer, no es posible imponer el silencio, no es posible imponer el olvido. Y nosotros vamos a seguir recordando y vamos a seguir denunciando. Pero por otro lado es también, como yo he señalado, un gesto político. Creo que estamos en un año preelectoral y quienes estén postulando a la presidencia de la República o a ser senadores, diputados, tienen que también tener una propuesta de qué cosa va a pasar con todas estas leyes nefastas que ha dado este gobierno, ¿no? Claro, Gisela, estás poniendo en el tema un punto muy delicado y sí, quizás ya para ir abordando en los últimos minutos esta conversación, ¿qué responden desde los familiares a la gente que dice que las manifestaciones o los reclamos que tienen son politizados? Bueno, todas las acciones humanas son políticas, ¿no? O sea, que no tienen ningún tinte partidario. Sin duda, ninguno de nosotros milita en ningún partido político y así lo hiciéramos. Es parte del derecho de ser ciudadanos y ciudadanas. Ojalá más gente se involucrara en partidos políticos de alguna manera para limpiar lo que venimos arrastrando desde los 80, ¿no? Entonces, sí creo yo que es importante, son acciones políticas, ¿no? El defender derechos humanos es parte también de una decisión política y hay cada vez más necesidad de hacerlo frente a las atrocidades internacionales que ocurren, ¿no? O sea, ¿quién puede ser un agente pasivo frente a lo que ocurre en Gaza, frente a lo que ocurre en las guerras, ¿no? O sea, hay que no solo indignarnos, ¿no? Sino también visibilizar esa indignación. Claro, las redes sociales son una forma también de denuncia,
pero sin duda necesitamos estar también movilizados y al frente de lo que viene ocurriendo, porque gran parte de estos atropellos y de cómo un gobierno como el de Boluarte, con un Congreso cómplice, avanzan, es justamente porque piensan que aquí no va a pasar nada, que aquí no vamos a levantar la voz, que aquí no nos vamos a movilizar. Y gran parte de esas campañas para señalar que quienes se movilizan son violentistas, izquierdistas, terroristas y los demás calificativos, lo hacen para silenciarnos, ¿no? Entonces yo creo que hay que demostrar que también tenemos capacidad no solo de reacción, sino también de denuncia, de movilización y de alguna manera poner en práctica la indignación que todo esto nos está causando, ¿no? Gisela, tu mensaje final. Bueno, yo invito a todos y todas que nos están escuchando a que estas acciones públicas se puedan replicar, ojalá a nivel nacional, desde nuestras propias organizaciones locales, desde las organizaciones de familiares, a dejar un poco la apatía y la indiferencia. Si ahora estamos levantando nuestra voz en contra de estas leyes de amnistía, creo que es oportuno hacerlo también por todos y cada uno de los derechos que han venido siendo atropellados por este Congreso y este gobierno. Es importante movilizarnos, es importante expresar solidaridad, es importante saberse parte de un colectivo de respeto al ciudadano, a la ciudadana, a los derechos humanos. Yo los invito a estar acompañándonos este jueves a partir de las 5 de la tarde frente a Palacio de Justicia. Y como ya lo he dicho, todos y cada uno de los jueves que vengan en adelante. Es importante reencontrarnos ahí desde la indignación, pero también desde la esperanza, ¿no? Yo creo que a cómo hacemos política para realmente desenmascarar estas complicidades, pero también para elegir bien, ojalá, a quienes nos vayan a representar el próximo año. Muchas gracias a Gisela Ortiz Perea, familiar del caso La Cantuta, que estuvo presente justamente en esta audiencia pública de solicitud de medidas, de ampliación de medidas provisionales desarrollada el último jueves en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estaremos en contacto en una próxima oportunidad y el equipo de ANP Radio está comprometido a cubrir cada jueves las manifestaciones que realicen frente al Palacio de Justicia de los familiares de las víctimas. Hasta una